¿Por qué no basta crecer? Crece con propósito y transforma tu vida. El despertar crecer. Esa palabra parece contenerlo todo. Desde pequeños nos dicen que crecer es el objetivo, la prueba de que avanzamos, de que estamos haciendo las cosas bien. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte para qué estás creciendo? Porque no todo crecimiento significa evolución. A veces, crecer es solo inflar lo superficial mientras el alma se encoge. Vivimos en una época que aplaude la velocidad, el rendimiento y la productividad. Se nos enseña a llenar la agenda, a acumular logros, a medir nuestra valía por resultados. Pero nadie nos enseña a detenernos, a mirar dentro y preguntar, ¿estoy creciendo en la dirección correcta? ¿O simplemente estoy huyendo de mí mismo? Hay personas que han conseguido todo lo que soñaron. Reconocimiento, dinero, éxito, incluso amor, y sin embargo sienten un vacío tan profundo que no logran explicarlo. Porque el crecimiento externo sin propósito interno se convierte en una escalera sin final. Subes, pero no sabes hacia dónde. Crecer con propósito no es una moda espiritual, es una necesidad humana. Es la diferencia entre existir por inercia o vivir con sentido. Es comprender que cada paso, cada decisión, cada cambio, solo tiene valor si está alineado con lo que realmente te hace sentir vivo. Y aquí está la verdad incómoda. No crecer también es una elección. Pero crecer sin conciencia puede ser más peligroso que no moverse. Porque uno puede perderse corriendo, puede agotarse construyendo una vida que no desea, puede llegar a la cima solo para descubrir que escaló la montaña equivocada. El propósito no se encuentra en los logros, sino en la claridad. Y esa claridad nace cuando el ruido se apaga, cuando dejas de competir con el mundo y comienzas a dialogar contigo. Crecer con propósito no es añadir más a tu vida, es quitar lo que sobra. Es reconocer que no todo lo que brilla impulsa y que no todo lo que duele frena. Este video no te dirá cómo alcanzar más, sino cómo encontrar el porqué detrás de cada paso. Porque cuando sabes para qué creces, cada día se convierte en un acto de coherencia, y en ese instante, la vida deja de sentirse pesada y empieza a tener dirección. La ilusión del crecimiento. El mundo te dice que crezcas, que avances, que produzcas, que te reinventes. Pero nadie te pregunta si ese crecimiento te pertenece o si simplemente estás cumpliendo un guión que otros escribieron por ti. La sociedad confunde movimiento con progreso. Nos enseña a correr antes de aprender hacia dónde vamos. La ilusión del crecimiento nace cuando medimos la vida por cantidad y no por profundidad. Más trabajo, más títulos, más metas, más cosas, hasta que el más se convierte en un peso. Nos repetimos que estamos evolucionando, cuando en realidad solo estamos acumulando capas de ruido que esconden lo esencial. Crecer sin conciencia es como inflar un globo con aire prestado. Parece grande, pero está vacío. Muchos confunden crecimiento con escape. Se sobrecargan de proyectos, rutinas y expectativas para no tener que escuchar el silencio de su propio interior. Pero ese silencio, el que tanto temen, es precisamente donde comienza el propósito. El crecimiento auténtico no se ve en los números, se siente en la calma. No se mide por cuánto logras, sino por cuánta paz conservas en el proceso. Cuando creces sin propósito, te conviertes en un actor que interpreta papeles ajenos, sonriendo en escenas que no entiende. Todo parece moverse, pero dentro nada cambia. La verdadera trampa no es fracasar, es triunfar en algo que no te llena. Por eso hay personas que alcanzan el éxito y terminan vacías, porque el alma no se alimenta de logros, sino de sentido. Y ese sentido no se obtiene corriendo detrás de lo que todos persiguen, sino escuchando lo que pocos se atreven a oír. La voz interior que susurra, esto no es para ti. Crecer con propósito es desmantelar la ilusión de que siempre tienes que ir más rápido, que necesitas demostrar algo para valer. A veces, el mayor crecimiento ocurre cuando decides detenerte, cuando en lugar de añadir, eliges comprender, cuando el crecimiento deja de ser un ruido y se convierte en claridad. El punto de quiebre. La pregunta interior. Llega un momento en que la velocidad deja de tener sentido, en que por más que corras, no avanzas, no porque no estés moviéndote, sino porque has perdido la dirección. Ese instante, el de cansancio profundo, el de vacío silencioso, no es una caída, es una llamada. El alma comienza a preguntar lo que la mente siempre evitó.
¿por qué estoy haciendo todo esto? Esa pregunta marca el punto de quiebre. No busca una respuesta rápida. Busca detener la inercia. Es el instante en que la vida deja de ser una sucesión de tareas y se convierte en una búsqueda de verdad. Pero la mayoría teme escucharla, porque enfrentarse a esa pregunta significa desmantelar el personaje que han construido. Preguntarte ¿para qué? Puede parecer incómodo, pero es el inicio del crecimiento consciente. Es mirar tu reflejo sin máscaras, sin metas impuestas, sin las voces que te dicen quién deberías ser. Es descubrir que, detrás de la apariencia de éxito, hay una parte de ti que pide significado. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando dejamos de culpar al mundo por nuestra confusión, cuando aceptamos que la claridad no llega del exterior, sino del orden interno. Y ese orden no se logra acumulando más, sino comprendiendo lo que verdaderamente importa. El propósito nace de la honestidad. No de la perfección, ni de la fuerza, sino del coraje de hacer silencio. Porque solo en el silencio la mente baja la voz y el corazón puede hablar. Cuando esa voz interior se hace audible, ya no puedes seguir viviendo igual. Empiezas a ver lo que antes ignorabas, a sentir lo que habías adormecido, a reconocer que crecer sin sentido es vivir a medias. No se trata de abandonar tus sueños, sino de alinearlos con tu esencia, porque el propósito no cambia lo que haces, cambia el por qué lo haces. Y cuando descubres ese por qué, la vida deja de ser una carrera y se transforma en un camino. La ciencia del propósito. El propósito no es una idea romántica ni un lujo espiritual. Es una necesidad biológica, mental y emocional. El cerebro humano busca coherencia. Cuando lo que piensas, sientes y haces se alinean, tu sistema nervioso se equilibra, tu energía se ordena, y la vida deja de sentirse como una lucha constante. La neurociencia ha demostrado que el sentido da dirección a la dopamina, ese neurotransmisor que impulsa la motivación. Cuando tus acciones carecen de significado, el cerebro entra en agotamiento. Te mueves, pero sin rumbo. En cambio, cuando tu esfuerzo tiene propósito, cada célula de tu cuerpo entiende por qué está luchando, y la energía fluye con naturalidad. Psicológicamente, el propósito actúa como un ancla. Te mantiene estable cuando todo lo demás cambia. Sin un sentido profundo, cualquier obstáculo parece una montaña. Pero con propósito, hasta el dolor se transforma en camino. Lo que antes te detenía, ahora te enseña. Lo que antes te pesaba, ahora te fortalece. Epicteto lo intuía mucho antes de que la ciencia lo confirmara. La verdadera libertad no consiste en que el mundo cambie, sino en cómo eliges responder a él. Y solo puedes responder con claridad cuando sabes quién eres y para qué haces lo que haces. Esa comprensión interna convierte cada desafío en oportunidad. Cuando vives con propósito, tu mente deja de dividirse entre lo que deberías hacer y lo que realmente deseas. La confusión se disuelve. Las decisiones fluyen con más calma. Lo externo deja de dictar el valor de lo interno. Y algo dentro de ti se alinea, como si el alma y la razón caminaran en el mismo paso. El propósito no se inventa, se descubre. Está escondido detrás de las experiencias que te marcaron, en los momentos que te rompieron y en los que te hicieron sentir vivo. Es la dirección natural de tu conciencia, esperando ser recordada. Porque solo cuando recuerdas quién eres, puedes crecer sin perderte. ¿Cómo? Crecer con propósito. Crecer con propósito no se trata de añadir más cosas a tu vida, sino de transformar la manera en que la vives. No es una técnica, ni un método externo. Es un cambio de conciencia, un giro interno que redefine el significado de cada paso. Para crecer con propósito, necesitas 3 transformaciones invisibles, las que no se ven, pero cambian todo. La primera es pasar de la ambición a la intención. La ambición nace del miedo. Miedo a no ser suficiente, a quedar atrás, a no tener. Por eso empuja hacia afuera, buscando validación. La intención, en cambio, nace de la claridad. No busca competir, sino contribuir. Cuando actúas desde la intención, tus acciones dejan de ser una reacción y se convierten en una expresión. No haces para impresionar, haces para expresar lo que eres. Esa diferencia sutil transforma tu energía. La ambición agota, la intención eleva. La segunda transformación es de la comparación a la conexión. Mientras compares tu camino con el de otros, siempre sentirás que falta algo. Porque la comparación desconecta.
te roba el presente, te aleja de tu esencia y te hace olvidar tu propio ritmo. Crecer con propósito significa soltar la necesidad de competir y comenzar a conectar. Contigo, con los demás, con la vida misma. La conexión te devuelve la calma porque te recuerda que no estás en una carrera, estás en un proceso. La tercera transformación es del hacer al ser. Vivimos obsesionados con la acción. Nos enseñaron que el valor está en el movimiento constante, en la productividad. Pero el crecimiento más profundo no ocurre cuando haces más, sino cuando haces desde otro estado de conciencia. Ser precede al hacer. Cuando eres coherente con tu propósito, tus acciones se vuelven precisas, limpias, y cada decisión tiene sentido. Ya no actúas por presión, sino por presencia. Crecer con propósito no es un destino, es una práctica diaria de coherencia. Cada vez que eliges la intención sobre la ambición, la conexión sobre la comparación, el ser sobre el hacer, estás expandiendo una versión más auténtica de ti. Y esa expansión no tiene ruido, tiene paz. El verdadero crecimiento no te separa de lo que eres, te devuelve a tu centro. Te enseña que no necesitas ser alguien distinto para transformar tu vida, solo recordar quién eras antes de olvidar tu propósito. El momento de transformación. Llega un instante en el que la comprensión se convierte en fuerza, no porque el mundo cambie, sino porque tú lo haces. Es ese momento en que algo dentro de ti se ordena silenciosamente y entiendes que el propósito no se busca, se vive. No aparece como una revelación milagrosa, sino como una certeza tranquila. Cada paso que diste, incluso los que dolieron, te estaban conduciendo aquí. La transformación no comienza cuando alcanzas la meta, sino cuando reconoces que ya no eres la persona que empezó el camino. El propósito no se mide en resultados externos, sino en la paz interna que nace cuando tus decisiones dejan de ser reacciones y se convierten en elecciones conscientes. En ese punto, todo cambia sin que nada parezca distinto. El trabajo sigue, los desafíos permanecen, pero tu forma de verlos se transforma. Lo que antes era carga, se vuelve lección. Lo que antes era miedo se convierte en impulso. Y lo que antes te detenía, ahora te guía. Epicteto decía que nadie es libre mientras dependa del azar. La libertad real surge cuando entiendes que no puedes controlar lo que pasa, pero sí lo que haces con ello. Esa comprensión es el núcleo del propósito. No escapar del dolor, sino usarlo como puente hacia la claridad. No huir del vacío, sino llenarlo con significado. Crecer con propósito es aceptar que el camino no es lineal, que la expansión interior requiere desapego, paciencia y verdad, que perderse a veces es la forma más sabia de encontrarse, porque cuando dejas de luchar contra lo que eres empieza a florecer. El propósito convierte la vida en una práctica espiritual de presencia. Cada instante se vuelve una oportunidad para vivir con conciencia, sin máscaras, sin prisa, sin ruido. Ya no buscas ser alguien diferente, porque descubres que la verdadera transformación no te aleja de ti, te devuelve a casa. El llamado a la acción interior. Crecer con propósito no termina cuando apagas este video. Empieza justo después, cuando el silencio te enfrenta con lo que has estado evitando. Es en ese instante donde tu mente quiere distraerse, pero tu alma quiere escucharse. No ignores esa voz. Es la misma que ha estado esperando que desaceleres, que mires tu vida sin juicios y que reconozcas en qué punto te perdiste de ti mismo. La mayoría de las personas viven persiguiendo un futuro que nunca llega. Prometen cambiar cuando tengan tiempo, cuando todo esté en orden, cuando algo externo las motive. Pero ese cuándo nunca llega, porque el momento perfecto no existe. Lo que existe es la decisión, y el propósito nace en el instante en que decides vivir despierto, aun cuando no tengas todas las respuestas. Este no es un llamado a cambiar de vida de inmediato, es una invitación a cambiar la forma en que la ves, a observar tus días con más conciencia, tus acciones con más presencia y tus elecciones con más sentido. Cada vez que eliges actuar desde el propósito, estás construyendo una vida coherente, aunque nadie más lo note. Epicteto enseñaba que la grandeza del ser humano está en su capacidad de elegir. Puedes seguir creciendo hacia afuera o puedes comenzar a crecer hacia adentro. Lo primero impresiona, lo segundo transforma. Hoy, pregúntate con honestidad, ¿estás creciendo o solo ocupando espacio? Si esta reflexión te resonó, quédate cerca.
Este es un espacio para quienes ya entendieron que el crecimiento verdadero no se mide por lo que logran, sino por lo que despiertan. Porque crecer con propósito no es un destino, es un recordatorio constante de quién puedes llegar a ser cuando eliges vivir con intención. Y en esa elección silenciosa, comienza la transformación que cambia todo. La paz del propósito. Ahora lo sabes. Crecer no es correr, ni acumular, ni demostrar. Crecer es recordar. Recordar quién eres cuando nadie te mira, qué te mueve cuando el ruido se apaga, qué te da sentido cuando todo parece perderlo. Crecer con propósito no es cambiar de camino, es caminar despierto, porque el verdadero éxito no está en llegar más lejos, sino en llegar más consciente. No está en tener más, sino en ser más fiel a ti mismo. El propósito no te promete una vida sin dolor, pero te ofrece una vida con dirección. Y cuando tienes dirección, hasta las tormentas se vuelven parte del viaje. Cada día es una oportunidad para elegir. Puedes seguir repitiendo lo conocido o atreverte a vivir con intención. Puedes seguir creciendo por inercia o crecer con sentido. La diferencia no está en lo que haces, sino en la claridad con la que lo haces. No busques un nuevo destino. Busca una nueva forma de mirar el que ya tienes. La transformación no comienza afuera. Comienza en la manera en que te hablas, en la paciencia con la que te escuchas, en la calma con la que eliges. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo en ti ya estaba preparado para escuchar esto. Ahora la decisión es tuya. Seguir dormido en la velocidad o despertar en la coherencia. Crece, pero no para llenar expectativas. Crece para honrar tu esencia. Crece con propósito. Y la vida dejará de ser una meta para convertirse en significado.